Este futbolista lucha contra su peor enemigo, la lucha más difícil de todas, una batalla contra él mismo. Si bien este jugador portugués tiene un talento increíble, posee una gran técnica individual, un buen control de balón, pero lo que le ha faltado para dar el siguiente salto es una buena mentalidad. No logra mantener un rendimiento regular. Su nombre es Joao Félix. Este jugador puede hacer un partidazo, pero en el siguiente partido baja mucho el nivel, y eso es en lo que ha fallado para llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Esta es la historia de Joao Félix, el talento que no explota. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Joao Félix nació en Viseu, Portugal, el 10 de noviembre de 1999. Joao creció en la ciudad de Viseu junto a su madre Carla Félix, quien era profesora, y con su padre Carlos Sequeira, quien también era profesor. Cuando Joao aprendió a caminar ya solía patear el balón. Se interesó en el fútbol desde que tiene memoria. Su madre dice que Joao tenía una adicción por el balón. Empezó jugando al fútbol sala. Aquí adquirió una gran técnica para pesar el balón, y luego ingresaría al equipo de fútbol 11 de su escuela. Su talento era impresionante. Todos estaban maravillados por su juego, su manera de conducir el balón, de regatear. No pasó mucho tiempo para que pudiera ingresar a una academia. Cuando Joao tenía 8 años ingresó a la Academia del Porto, uno de los equipos más grandes de Portugal. Fue en el Porto en donde se formó en su infancia. Estuvo aquí por 5 años, en donde viajaba todos los días de Viseu a Porto. Es por eso que tomó la decisión de mudarse cerca del Estadio Dragón del Porto, aunque empezó a sentir mucha soledad por estar lejos de sus padres. Joao Félix era el mejor jugador de la Academia del Porto, hasta lo nombraron capitán, pero poco a poco fue teniendo menos oportunidades. Él quería ser titular y tener minutos. Es por eso que se fue al Padroense, un equipo de la segunda división portuguesa. Aquí estuvo solamente por un año hasta que el equipo rival del Porto se interesó en él, el Benfica, el equipo con más títulos de Portugal. Joao empezó a jugar con el Benfica B en la segunda división de Portugal, teniendo un buen rendimiento, y en el año 2018 es cuando finalmente debuta en primera división. Joao Félix debutó con el primer equipo del Benfica, en la victoria de 0-2 ante el Boavista. Este era el inicio del joven portugués. Luego anotaría su primer gol una semana después, en el empate de 1-1 frente al Sporting de Lisboa. El Benfica empezaba a ilusionarse con esta joven promesa. Joao empezó a tener un gran rendimiento en liga, y lo más impresionante es que tenía un perfil completo en ataque, pues lo podían colocar de extremo izquierdo, extremo derecho, incluso de delantero centro, pero su mejor rendimiento lo dio como media punta. Jugaba en todas las posiciones de ataque. Anotó su primer doblete ante el Río Ave, y empezó a encadenar una racha de partidos consecutivos marcando y asistiendo. En la Europa League enfrentaron al Inter de Alemania, un partido de cuartos de final, y Joao Félix hizo uno de los mejores partidos de su carrera, pues anotó un hat-trick en ese partido. Era el jugador más joven de la historia en marcar 3 goles en un partido de la Europa League. Lo hizo con 19 años. Pero es que aparte asistió en ese partido, en donde ganaron 4-2. Joao participó en los 4 goles. Lamentablemente en la vuelta perdieron 2-0 y cayeron por gol de visita, pero aún así el rendimiento de Joao Félix era increíble. Anotó 20 goles en la temporada, además de 11 asistencias. Había generado 31 goles en su primera temporada en la primera división. También sería convocado con la selección de Portugal, y ganó la Nations League frente a Países Bajos. Un inicio de carrera perfecto. Es ahí cuando los clubes grandes de Europa empezaron a seguirlo de cerca. Iniciaba el mercado de fichajes, y en España hubo un fichaje bomba. El Barça pagó 120 millones por Antoine Griezmann. El Atlético de Madrid perdió a su mejor jugador, pero tenía 120 millones en caja para fichar un reemplazo, y decidieron apostar por una joven promesa de Portugal, este futbolista joven que la estaba rompiendo en el Benfica. Joao Félix llegó al Atlético de Madrid, en un fichaje de 127 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del Atlético. Confiaron para que fuera el reemplazo de Griezmann, aunque era un movimiento arriesgado, pues Joao Félix apenas tenía una temporada en primera división, y aunque tuvo buenos números a su joven edad, no estaba consolidado y tampoco lo hizo en una liga importante. Joao debutó en liga ante el Getafe, en una victoria de 1-0, y en la tercera jornada anotó su primer gol, en la victoria de 3-2 ante el Eibar. En diciembre del 2019 recibió el premio Golden Boy, el mejor futbolista sub-21 del mundo. Era una promesa muy ilusionante. En la Champions fue importante para vencer al Liverpool en octavos de final, dando una asistencia en la victoria de 2-3 en la prórroga, y luego anotó en los cuartos de final ante Leipzig, pero cayeron eliminados 2-1. En la temporada hizo 9 goles y 3 pases de gol, disputando 36 partidos. Realmente se esperaba mucho más de un jugador que costó más de 120 millones, pero aún así el portugués dejaba pinceladas. Ya demostraba que tenía un talento fuera de lo común. La afición seguía confiando en Joao Félix. En la siguiente temporada las cosas irían mejor, pero no del todo. Joao Félix tenía buenos partidos, pero era muy irregular. En la jornada 8 de la liga anotó un doblete ante los Osasuna, y la siguiente jornada volvió a ser un doblete frente a Cádiz. Parecía que su rendimiento podía mejorar después de eso, pero volvió a ser muy irregular. Eso sí, en esa temporada pudo ganar el título más importante de su carrera hasta la fecha, pues ganó la Liga Española con el Atlético, en una última jornada de infarto en donde Luis Suárez marcó el gol de la victoria. En la temporada 21-22 fue cuando su rendimiento empezó a bajar, y empezaron las dudas. Ya era su tercera temporada y no lograba consolidarse. Tuvo unos números normales, 10 goles y 5 asistencias en 35 partidos, pero lo que más carecía era su trabajo defensivo. El Atlético es un equipo que se caracteriza por su despliegue físico, por su alta intensidad, y eso no compagina muy bien con Joao Félix. Es por eso que empezó a tener problemas con el Cholo Simeone, y tiene un comportamiento que no agradaba a la afición colchonera. Por otra parte, Joao Félix será convocado con Portugal para ir al Mundial de Qatar. Debutó anotando gol ante Ghana en la victoria de 3-2, primer partido en un Mundial y primer gol.
Luego daría 2 pases de gol en los octavos de final, en la goleada de 6-1 ante Suiza, pero finalmente cayeron ante Marruecos en los cuartos de final. Para el siguiente año vendría un cambio de aires. Joao Félix llegó al Chelsea, lo hará en calidad de préstamo. El portugués probaría suerte en la liga más competitiva del mundo. Si bien el Chelsea venía de ganar la Champions 2 temporadas atrás, pero habían bajado demasiado el nivel. Estaban en una posición muy baja en la tabla. Joao debutó en la Premier ante el Fulham, pero empezó de muy mala manera, pues sería expulsado en su primer partido. Se perdió 3 partidos por la suspensión, y en su regreso anotó su primer gol ante el West Ham, en el empate de 1-1. En total disputó 20 partidos, anotando 4 goles. Seguía la incertidumbre, no lograba mantener la constancia, pero vendría una nueva oportunidad. Joao Félix tuvo una entrevista con el famoso periodista Fabrizio Romano, y dijo algo que no fue del agrado para la gente del Atlético. Me encantaría jugar en el Barça, siempre ha sido mi primera opción. Lanzaba un dardo hacia el equipo colchonero. Se ofreció un rival directo. Joan Laporta se puso en contacto con la directiva del Atlético, y les propuso un préstamo. El Atlético no tuvo otra opción más que aceptar la oferta. Joao Félix llegó al Barça, y lo haría en calidad de préstamo. El portugués cumplió un sueño, jugar en el FC Barcelona. En su presentación no pudo evitar emocionarse y soltar lágrimas, y es ahora cuando tenía que demostrar de lo que estaba hecho. Debutó en Liga ante los Osasuna, en la victoria de 1-2, y marcaría su primer gol ante el Betis, en la goleada de 5-0. Luego de ese partido anotó un doblete en la Champions, en la victoria de 5-0 ante el Amberes. En ese partido también dio una asistencia. Su inicio en el Barça empezaba de la mejor manera. El rendimiento de Joao Félix era muy bueno, parecía que el Barça era perfecto para él, pues era un futbolista con una gran capacidad ofensiva, algo que en el Atlético no podía demostrar. Joao Félix es un futbolista con una calidad increíble, con una técnica individual fina, tiene un gran control de balón, pero una vez más, llegó la irregularidad. Si bien Joao Félix ha tenido muy buenos partidos con el Barça, pero otros no tan buenos, sigue luchando con su falta de constancia, no logra mantener su nivel y esa es la gran duda de su carrera. Llegó un partido muy importante para Joao Félix, Barça contra Atlético de Madrid. Se veía las caras contra su ex equipo, o más bien su actual equipo. El partido se calentó con unas declaraciones de Griezmann, en donde el francés afirmó que Joao no era muy constante, refiriéndose que no dio lo mejor de sí en el Atlético. Curiosamente, Griezmann había vuelto al Atlético, y Joao estaba en el Barça, sin invertir en los papeles. Joao respondió de esta manera. Obvio, hay cosas que podría hacer mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios. Empezaba el partido, y el Barça ganó el encuentro 1-0. Lo harían con gol de Joao Félix, la ley del ex, un gol que celebró de esta manera. Nadie sabe qué pasará con Joao Félix en un futuro. Podrá de una vez por todas dar el siguiente paso y ser un futbolista regular. El talento lo tiene, pero necesita trabajar la parte más importante, su mentalidad. Y solo el tiempo nos dirá si triunfará o fracasará. Eso ya lo veremos. Y sin más que decir, esta fue la historia de Joao Félix. A lo largo de los años han habido grandes laterales en el fútbol. Normalmente la posición de lateral suele ser ocupada por un jugador con velocidad, además de una buena condición física, que sea capaz de defender a la vez de enviar un buen centro. Pero actualmente hay un futbolista que tiene cualidades increíbles para ser un lateral, y su nombre es Joao Cancelo, el portugués que ha jugado en varios de los equipos más grandes de Europa. No es un lateral común y corriente, pues tiene una técnica individual.